Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 15 del tiempo ordinario, ciclo A. Primera lectura. Hoy leemos un texto precioso de Isaías, capítulo 55, solamente 2 versículos, pero con un contenido tremendo. El capítulo 55 pertenece al segundo Isaías, al Deutero Isaías, que comprende los capítulos 40 al 55 del libro del profeta Isaías. Esta sección, el segundo Isaías, tiene como referencia el regreso de los judíos desterrados a Babilonia. El texto nos dice que la palabra de Dios realiza la salvación que anuncia. Es performativa. Esta es la palabra técnica con la que se identifica este hecho. Hace lo que dice, o sea, es performativa. Como la lluvia que fecunda la tierra para que dé su fruto. La palabra que sale de la boca de Dios es figura de Jesucristo, la palabra eterna del Padre que se hace hombre, que sale del Padre, de la boca de Dios, Dios la pronuncia y al encarnarse viene al mundo para ser escuchada en sentido amplio, ¿verdad? Ser tratada, ser acogida como palabra de Dios. Podemos ver, y de hecho les recomiendo que vean, se los puse aquí al final del comentario escrito, unos puntos muy importantes y muy interesantes sobre la palabra de Dios, tomados de la exhortación apostólica post-sinodal Verbum Domini de Benedicto XVI. Encuentran al final de este comentario escrito. Pueden descargar el documento y ahí van y lo leen. O se leen la exhortación apostólica, pero es muy larga, así que yo pienso que es mejor leerse el resumito de los puntos que me parecieron más interesantes. Además de ser como la lluvia, que hace que la tierra dé semilla al sembrador y pan al que come, como indica el versículo 10, en el Evangelio veremos que la palabra del Padre es también como una semilla sembrada por Dios. Y es también alimento que Dios da. De hecho, es el pan de vida. Por medio de su palabra, Dios pone todo lo necesario para realizar la salvación del hombre. Todo, excepto la tierra en la que debe verse el fruto. La tierra somos nosotros. La libertad humana decide siempre si la acoge o no, si acogemos o no la acción divina y por tanto, si consigue para sí o no los frutos que la palabra de Dios lleva en sí misma. Comentemos la segunda lectura. La segunda lectura tomada de la carta a los Romanos, capítulo 8, que estaremos leyendo en domingos sucesivos. Este capítulo 8 que es tremendo también, un contenido extraordinario. Nos dice hoy San Pablo que el pecado, es decir, la negativa del hombre a creer, a fiarse de Dios y a obedecer su voluntad, impide la salvación. El domingo pasado explicamos que la salvación que realiza el Hijo es introducirnos en el amor entre el Padre y el Hijo,
o sea, en las relaciones intratrinitarias. En el lenguaje de la Biblia esto es conocer al Padre. Lo que se alcanza por medio del conocimiento del Hijo, quien nos dona al Espíritu Santo para que podamos amar y por tanto conocer al Hijo y al Padre. Recordemos que, como hemos explicado antes, conocer en el lenguaje de la Biblia implica amar. No hay conocimiento más que el que se deriva de una relación de amor. Es un conocimiento que brota de una relación de comunión en el amor. Solamente entonces, según el lenguaje de la Biblia, podemos conocer eso que amamos. Entonces, pues, se trata de conocer al Padre por medio del conocimiento del Hijo, quien nos dona el Espíritu Santo para que podamos amar. El Espíritu Santo, el amor entre el Padre y el Hijo, se nos da para que nosotros podamos amar al Hijo, conocer al Hijo, y amar al Padre, conocer al Padre. Quien por la fe ha acogido al Espíritu Santo es verdadero Hijo de Dios y puede clamar Abba, Padre, como dice San Pablo en Romanos 8, versículo 15. Esta filiación es garantía de la gloria que un día se nos manifestará. Y aunque no suprime los sufrimientos de ahora, de esta vida, hace que no se puedan comparar con lo que nos aguarda. Así dice el versículo 18. En el número 240 de su encíclica Laudato Si, el Papa Francisco nos dice, y cito, las personas divinas son relaciones subsistentes y el mundo, creado según el modelo divino, es una trama de relaciones. Cierro la cita. Por eso, todo está conectado. Y esta frase, todo está conectado, la repite varias veces en la encíclica. Yo les pongo ahí la referencia, número 16, 91, 117, 138, 240. Todas esas veces aparece la frase, todo está conectado. Como desarrolla el Papa a lo largo de su encíclica, el pecado del hombre repercute en el resto de la creación. Es lo mismo que expresa San Pablo diciendo, la creación fue sometida a la frustración no por su voluntad, sino por aquel que la sometió. Versículo 20. Por eso, hasta hoy, toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Versículo 22. Mientras aguarda ser liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La creación aguarda ser liberada de las consecuencias del pecado del hombre. Y el hombre espera alcanzar la plenitud de su condición de hijo, de la adopción filial, como dice el versículo 23, cuando al final de los tiempos Dios resucite su cuerpo para que también éste participe de la salvación. Es lo que San Pablo dice en el versículo 23, la redención de nuestro cuerpo. Pasemos entonces al Evangelio. Jesús emplea parábolas para manifestar los secretos del reino de los cielos, como nos dice el versículo 11. La parábola hace referencia al contexto vital, tanto de quien la dice como de quien la oye. La parábola interpela al oyente, quien debe tomar postura, acogiéndola o no. Y así separa a los oyentes en dos. Los que tienen embotado el corazón, como dice el versículo 15, y no la acogen, y los que tienen un corazón dócil y la acogen. En lenguaje bíblico, el corazón es el ser y obrar de la persona. La parábola no le dice nada a quien no la acoge. A quien la acoge, le revela una nueva comprensión de su vida y circunstancias y le exige vivir conforme a lo narrado. Por tanto, entender la parábola significa apropiarse de su mensaje, captarlo y ver la aplicación que tiene a su vida, o sea, entender con la mente. Pero no solo esto, sino también hacer de lo captado norma de la propia vida. Es decir,
entender con el corazón. Entender la parábola es entender con la mente y entender con el corazón. Hacerla vida. Cuando la Escritura habla de entender o de no entender, se refiere a esto. Al que tiene, dice el versículo 12, o sea, al que acoge la parábola, se le dará y tendrá de sobra. Y al que no tiene, es decir, al que no la acoge, se le quitará hasta lo que tiene. Así nos dice el versículo 12. Jesús cita al profeta Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10, para indicar que el cerrarse a Jesús hace que los hombres miren, pero no vean, escuchen, pero no oigan, y no entiendan con el corazón, ni se conviertan. Así dice el versículo 15. De esta manera quedan excluidos de la salvación y por tanto sin nada. Por medio de la comunión con Dios, que se alcanza viviendo en su voluntad, como sabemos, la persona humana, con todo lo que Dios le ha dado como don, con todo, porque todo es don, entra en el eterno presente de Dios. Todo le pertenece, entre comillas, para siempre, junto con Dios y con los que están en comunión con Él. Esto es lo que significa, se le dará y tendrá de sobra. El que se priva de la comunión con Dios no tiene modo de eternizar, entre comillas, lo que Dios le ha dado como don, y al terminar su vida terrena, quedará sin ello. O sea, se le quitará hasta lo que tiene. De ahí la insistencia de Jesús a su auditorio. El que tenga oídos, que oiga, versículo 9. Y que por otra parte llame bienaventurados, versículo 16, a sus discípulos, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. En los capítulos anteriores al que hoy leemos, el Evangelio de Mateo nos presenta el contexto vital de Jesús en el momento que pronuncia la parábola del sembrador. En el capítulo 11 de Mateo, versículos 16 al 19, se nos presenta la incredulidad generalizada de su generación, específicamente de las ciudades donde había realizado la mayoría de sus milagros. Mateo 11, versículos 20 al 24. Mateo nos presenta también la oposición de los fariseos, que lo acusan de quebrantar la ley del descanso sabático. Mateo 12, versículos 1 al 14. Y que toman la decisión de prenderle. Mateo 12, versículo 24. Por otro lado, tenemos el desprestigio de la obra de Jesús y de su persona por parte de los fariseos, que atribuyen a Satanás el poder con el que realiza Jesús sus obras. Mateo 12, versículos 22 al 37. Tenemos finalmente el reto de los fariseos que le piden una señal, cosa que Jesús rechaza tajantemente, llamando a su generación perversa. Mateo 2, versículos 38 al 45. Este es el contexto. Esto es lo que está viviendo Jesús cuando pronuncia la parábola del sembrador. Con esta parábola Jesús manifiesta que a pesar de las resistencias a su persona, simbolizada en la parábola por el personaje del sembrador, él es el sembrador, hay resistencia a la obra del sembrador, a lo que él está sembrando. Así que a pesar de esas resistencias y a sus obras y palabras, o sea, hay una resistencia al sembrador y hay una resistencia a las obras y palabras de Jesús, simbolizadas en la parábola por la semilla. Hay un rechazo a que la semilla entre en tierra buena y dé fruto. A pesar de esto, de la resistencia al sembrador y de la resistencia a la semilla, Jesús tiene en sí el poder para llevar a término la misión de salvación que el Padre le encomendó y hacerlo con frutos sobreabundantes. La salvación depende para cada hombre de la acogida que le dispense a la semilla, acogida que está simbolizada en la parábola por los distintos tipos de terreno. Pero donde la semilla es acogida,
el fruto sobrepasa con creces lo que se puede esperar. 100 o 60 o 30 por uno. Versículo 23. Esta enseñanza de Jesús se aplica también a la misión de la iglesia y de los que estamos en ella. Misión que es continuación de la de Jesús hasta el fin de los tiempos. El discípulo misionero no se puede desilusionar o cansar. Como Jesús, debe sembrar sin medida, incluso cuando parezca inútil o infructuoso. Encontrará la misma oposición que su maestro, pero los frutos en los que acogen la semilla superarán con creces los frutos que no se logran en los que la rechazan. Es lo que indica Isaías en la primera lectura. A pesar de todas las resistencias y rechazos, la palabra de Dios, como la lluvia, realiza lo que Dios quiere. La parábola del sembrador tiene también otra enseñanza para el discípulo misionero cuando se lee desde el contexto vital de los que escuchaban a Jesús y de las primitivas comunidades cristianas provenientes del judaísmo para las que Mateo escribe su evangelio. La interpretación de la parábola, versículos 18 al 23, es una alegoría en la que cada tipo de terreno simboliza un obstáculo para lograr la cosecha abundante que debe producir cada uno en su vida. Es una invitación a que nos examinemos para ver si algo de esto se da en nosotros y dar los pasos necesarios para convertirnos en tierra buena. Veamos primero lo sembrado al borde del camino, versículo 19. Esto es robado por el maligno. Alude a la concepción judía, sobre todo de las autoridades, escribas y fariseos, de un Mesías triunfante y poderoso al modo humano, que acabaría con los enemigos de Israel y restauraría la monarquía davídica, imponiendo el cumplimiento perfecto de la ley y devolviendo el esplendor al culto del templo de Jerusalén. Así es como los judíos, pero sobre todo las autoridades, escribas y fariseos, concebían el Mesías, el mesianismo. Con esta mentalidad es imposible entender, ni con la mente ni con el corazón, el mensaje del reino de Dios. El maligno se encarga de que la persona descarte la voluntad divina en favor de un plan basado en el poder al estilo del mundo. Es el caso, por ejemplo, de los fariseos que se enfrentan a Jesús, como hemos visto. Esta clase de terreno se da en las personas que ponen su criterio, su sentido común y su lógica humana por sobre la voluntad de Dios. Son incapaces de creer en Dios, de fiarse de Él y obedecerle, que es lo que significa creer, a menos que lo que Dios pida sea conforme a sus esquemas, cosa que nunca sucede, como indica Dios por medio del profeta. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, oráculo del Señor. Tan elevados como son los cielos sobre la tierra, así son mis caminos sobre sus caminos y mis pensamientos sobre sus pensamientos. Esta cita es de Isaías, también del mismo capítulo 55, del que está tomada la primera lectura de hoy, pero los versículos 8 y 9. Yo les recomiendo, de verdad, vayan allí y lean el capítulo 55 completo, porque es muy hermoso y de un gran contenido. Es el cierre del segundo Isaías, como ya les dije. Segundo terreno, lo sembrado en terreno pedregoso, versículo 20. Esto se refiere a la persona que en un primer momento está abierta al mensaje, capta su sentido y la conveniencia de vivirlo, pero después no está dispuesta a afrontar las dificultades internas y externas que supone vivirlo. La búsqueda de la comodidad como valor supremo es incompatible con el reino de Dios. En estas personas, la comodidad está por sobre la necesidad de cambio y del esfuerzo que éste exige.
Luego encontramos en el versículo 22 lo sembrado entre abrojos, que representa a aquellos que han hecho de las riquezas y el dinero su Dios, a pesar del aviso de Jesús. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 24. Cuando se ha optado por servir con lo que se es y tiene al Dios riqueza, es imposible servir a Dios. La búsqueda de la riqueza como valor supremo es incompatible con el reino de Dios. Estas personas, incluso con buena intención, pues piensan que Dios no tiene nada que indicarles sobre el manejo de los bienes materiales. Estas personas solo seguirán la voluntad de Dios en tanto que no suponga una amenaza a sus riquezas. Se contentarán con mucho, con no obtener y acrecentar sus bienes materiales por medios ilícitos, pero en su manejo seguirán los criterios del mundo y no la voluntad de Dios. Finalmente tenemos lo sembrado en tierra buena, versículo 23, que simboliza el mensaje del reino captado y hecho vida, es decir, entendido con la mente y entendido con el corazón. El diverso grado de generosidad con el que esto se haga ofrecerá resultados variables, pero siempre sobreabundantes. 100 o 60 o 30 por uno. Los cristianos que viven la corresponsabilidad saben que la generosidad es la medida de la gratitud, por lo que para aumentar la generosidad lo que hay que hacer es aumentar la gratitud a Dios por todos sus dones. Es decir, reconocer en todo un don y ver detrás del don la mano amorosa y providente de Dios. Esto acrecienta nuestra gratitud y por ende nos lleva a una generosidad mayor a la hora de vivir el mensaje del reino. Y como conclusión, a dar un fruto mayor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.